oración y dando comienzo ya la reunión en este día de enseñanza de la Escuela Bíblica en esta tarde. Oramos y damos gracias a Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, este privilegio, esta oportunidad que tú nos das, poder estar aquí reunidos junto a la amada iglesia, tu pueblo, los hermanos que nos siguen en las redes, pidiendo, Señor, que tú sigas iluminando nuestro camino, podamos seguir conociendo más de ti, Padre Santo. Gracias te damos y encomendamos esta clase en tus manos. Sea tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Reciban su asiento los hermanos que están acá, los hermanos que están en las redes. No se preocupen, el pastor Sergio se tomó un día de descanso, por eso no está hoy. Y vamos a aprovechar para adelantar las clases de demonología, que estamos atrasados con homilética, ¿no? Homilética va a 2 clases adelantadas, por eso el hermano no está hoy, se está descansando y nosotros vamos a hacer 2 clases con la ayuda del Señor. Al final de esta cortamos un ratito y después comenzamos la otra clase número 16, ¿sí? Estamos viendo demonología, los demonios, y también quería hacer una aclaración, porque acá hay una hermana que pelea mucho, pero en el cuestionario hice una pregunta: si los demonios tienen poder para hacer un terremoto o crear un terremoto. ¿Qué dicen los hermanos? ¿Tienen poder los demonios? Sí. Es simple la respuesta: sí. Ahora, permitido de Dios, y Dios permite, con el permiso de Dios, ellos tienen poder para hacer caer fuego, los vientos. Recuerden las tormentas que vimos, la tormenta en el barco, y el Señor que se paró y reprendió al viento. Eran demonios que se habían levantado. O sea, la pregunta es fácil y la respuesta tiene que ser fácil. Sí, solo con el permiso de Dios. Uno pusieron no y después me pusieron otra aclaración. La respuesta es sí. Por eso en algunos se enojan porque yo le puse una R. Pero la respuesta es sí, que tienen poder. No fue solo la hermana, algunos otros también equivocaron en eso. Lo hemos visto con Job. Recuerde que utilizaron la naturaleza, los vientos, los fuegos, a los hijos de Job. Isaías dice: tú que hacías temblar la tierra, hablaba del diablo, tú que hacías temblar la tierra, tenía y tiene poder. Cuando Elías estaba en la cueva, dice que vino un fuerte viento, ¿Dios estaba ahí? No. Un fuego, ¿Dios estaba ahí? Un terremoto vino también, ¿y Dios estaba ahí? ¿Y quién movía entonces todas esas cosas? ¿Se entiende? Dios le bendiga. ¿Alguna otra duda? ¿Aclaramos? No. No es tan difícil, ¿no? Si sabe, a veces, bueno, es obvio, la Biblia, los diccionarios, los libros, Dios es el soberano, el único que tiene poder, el único, no hay otro. Ahora sabemos que hay otro, el apóstol Pablo dice que hay un Dios de este mundo, y es lo que nosotros estamos viendo. Satanás, los demonios, el que gobierna este mundo, quiere decir lo que está afuera, lo que no tienen a Cristo en el corazón, ¿sí? Él tiene poder para hacer esas cosas si solamente Dios se lo permite. Por eso vemos tantas inundaciones con desastres naturales, y uno dice tantas vidas. Algunos preguntan, ¿qué no existe Dios? ¿Por qué no puede parar eso? Dios sí puede, lo hemos leído, que dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, rechazaron a Dios. Entonces a veces Dios le da permiso a los demonios, al diablo, para que haga esas cosas que vemos en las noticias y que suceden y van a seguir pasando. Eso va a seguir pasando en el mundo. Sí tienen poder solamente con el permiso de Dios. ¿Sí? ¿Está claro eso? Amén. Seguimos acá nosotros con la palabra griega. Yo voy a leer Efesios capítulo 4 para comenzar. Le voy a pedir a la hermana Liliana, tiene el micrófono, que estábamos leyendo ahí en Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Yo voy a leer Efesios 4, 17. Esto pues digo, que requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La ignorancia, tienen la mente entenebrecida, el conocimiento, y allá tienen el corazón endurecido. Por eso
no comprenden, andan en ignorancia, ¿sí? No comprenden, no pueden abrir sus ojos, no pueden tener este conocimiento porque son duros de corazón, no comprenden, ¿sí? Nosotros tenemos que no ser como ellos, decía el apóstol, sino cambiar el camino de vida, el camino de Dios, ¿sí? Vamos a ver el texto base que estamos viendo, Gálatas capítulo 5, versículo 19, que son estos los deseos de la carne que nosotros estamos estudiando. Sí, hermana. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Y si no heredan el reino de Dios, va a pasar, se va a quedar y va a heredar el otro reino. Sí, no es de Dios. Son puertas que abren a los demonios, puertas abiertas que tenemos para que los demonios entren a nuestras vidas. A veces nos preguntamos como cristianos, ¿por qué me sucede tantas cosas? ¿Por qué me pasa esto, lo otro? ¿Por qué a veces no puedo dormir? ¿Por qué tengo ataque de pánico? Decía alguna hermana cristiana. Y yo le decía, bueno, hay que revisar primero si no hay alguna puerta abierta, ¿sí? Si no tiene, si está sirviendo a Dios de corazón, como la palabra manda, como la Escritura nos enseña, y a ver si no tiene una puerta abierta. Esto también no significa que estos dos versículos sean todos los deseos de la carne. De ninguna manera. Yo tomé esto como base, como referencia, porque ahí mismo el apóstol dice que con cosas semejantes a estas, y cosas semejantes a estas, o sea, más cosas, que se refiere a esto. No quiere decir que solo esto sean los deseos de la carne, ¿sí? Sino que hay otras cosas. Yo tomé este texto, ya estaba en el estudio el texto, y ahora lo que nosotros estamos viendo, qué significa en cada una de esas cosas, esos deseos de la carne, y que a veces el cristiano lee la Biblia, leemos una parte, leemos otra, y no sabe qué significa precisamente cada una de esas cosas. Eso es lo que nosotros estamos viendo con estas palabras, que, bueno, algún hermano también preguntó, ¿es con P, con F, con E? Yo lo tomo del diccionario Strong. Le comentaba a alguno. Otros diccionarios cambian, una letra, una S. A mí lo que me interesa es que usted sepa el significado, qué significa cada palabra. No que se aprenda esta palabra griego, que ni siquiera pronunciarlo sabemos. Solo le doy una base más o menos cómo se escribe del griego, la palabra que se utiliza en el griego. En el Nuevo Testamento, recuerda, la mayoría está escrito ¿en qué idioma? Griego. Es lo que estamos viendo, el Nuevo Testamento, lo estoy repitiendo así. ¿Y el Antiguo? Hebreo. Hay partes en arameo también. Sí, hermano. No tiene sonido. Ahí está. No, lo que quería decir que hay hermanos que leen los diccionarios y no se dan cuenta que ahí hay en varios idiomas. También. Entonces, en un idioma empieza con una letra y en el otro cambia. Y en el otro, claro, y ahí no se dan cuenta. Por eso pero también hay diferencia también con Google, porque yo tengo el diccionario Strong y cuando googlea la misma palabra, aparece con otra letra también. Puede ser, no, eso no aparece con P, aparece con B, aparece una S más, aparece con una coma. Eso no hace la diferencia en el estudio que nosotros estamos viendo. Yo lo único que esto es una base de más o menos cómo se escribe en griego, y lo que a mí me interesa es el significado a nuestro idioma, qué significa, o qué es lo que lo quería decir la Biblia, porque a veces lo tomamos como una sola cosa. Por ejemplo, yo anoche estaba allá en el anexo hablando de disciplina. ¿Qué significa disciplina? Nosotros lo tenemos por castigo, corrección, pero también significa instrucción. También significa enseñar, instruir, ¿se entiende? Y nosotros cuando leemos la Biblia disciplina, castigo, se portó mal. Y a veces Dios está enseñando, a través de la disciplina nos enseña, nos corrige. ¿Sí? ¿Quería decir algo más, hermano? Sí, la otra cosa es que el idioma fue evolucionando como nos enseñó el pastor Sergio. Y el griego, hay 3 tipos de griego. También. Entonces ahí está la confusión, por qué se diferencian las letras. Tal vez nunca entré en Google, pero seguramente que por eso. Porque está el griego moderno,
Está el antiguo, está el Claro, otro así. entonces ahí también hay diferencia. Yo lo que quiero es que no se turben por una letra, que no significa, no significa nada una letra. Eso es lo que yo voy, ¿sí? Porque muchos decían farmaqueia, en el estroma aparece con F, y otros decían aparece con P. No tiene nada que ver, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué cambia si yo le pongo una P acá? ¿Qué va a entender usted? PH también. Y si le pongo PH, ¿qué van a entender? Lo mismo que dice acá. A eso es lo que voy, es que no hay diferencia en una letra al diccionario, como decía el hermano, hay distintos tipos de griego, no cambia una letra. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan las palabras que significan, ¿sí? Seguimos. Entonces, farmaqueia, nos quedamos ahí. ¿Y qué significa eso? No, en la palabra que estamos leyendo, en Gálatas 5, hechicería. Esto es la traducción en griego para hechicería. Sí, como decía la hermana después, tiene un significado que de ahí se deriva la palabra farmacia. Y cuando decimos farmacia, ¿en qué pensamos? Droga, medicamento. De ahí viene hechicería, que también significa magia, también es mago. No va a creer que ahora la hechicería tiene que ver con las farmacias, ¿no? Pero lo que tiene que ver, ¿sí? ¿Decían algo? No. Lo que tiene que ver es con esto, con la droga, porque decía que allá en la antigüedad había chamanes, le llamaban, o otros tipos de clase de religiones, donde para incorporar espíritu o fumaban algo o tomaban algo, ¿no? Y de ahí viene esa incorporación que ellos hacían de espíritu, de demonio. Pero esto también tiene que ver con nosotros, donde vio que en la iglesia nosotros decimos que están los hechiceros, aquellos que te sentí mal y ya te están recetando un yuyo, ya te están recetando algo allá. Bueno, yo estuve en el sur allá con el hermano Juan, y los hermanos dicen que miran, le mando un saludo allá, los hermanos de Santa Cruz, y él me contaba que fue allá un evangelista, predicó grande, oró grande, pero después dice que terminó la reunión y dijo, bueno hermano, para los que no le alcanzó la fe, acá tengo los yuyos. Llevó yuyos para vender en la iglesia. Me contaban ellos, yo no lo vi, ¿no? Pero algunos hay así, ¿no? Y ahí estamos pasando a un lugar. No quiero decir que usted no tome un yuyo, hay gente que se ha acostumbrado a tomar un yuyo en el mate, no tiene nada que ver eso. Estamos viendo cuando hay gente que se pone a hacer recetas, ahora que está el internet y le duele algo, empiezan a investigar, ¿para qué? Para esto, y agarran yuyo que Dios me libre y me guarde, ¿no? De esas cosas, ¿no? Tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero la hechicería es condenado por la Biblia, condenado por Dios. La hechicería, el consultar a los espíritus, la adivinación, todo eso vamos a ver que está condenado por Dios, porque Él solamente es Dios y no hay otro fuera de Él, dice la palabra, ¿no? Y vemos que la hechicería, como acá en nuestros tiempos más modernos, el curandero, o en el campo nuestro, cuando los viejos decían que iban al médico, ¿a dónde iban? De ahí viene la hechicería, de ahí viene esa palabra donde se inculcaba, decía voy al médico. Todavía acá hay algunos que van al médico y le ponen una cintita roja. O yo me acuerdo de algunos de mis parientes tenían bebé y tenía hipo el bebé y masticaban un hilo rojo, no sé qué ponían en la boca, después le ponían en la frente. No sé, pero ¿no? Y a veces eso se mete en el pueblo cristiano todavía, ¿no? Alguno que tiene por ahí guardado algún amuleto, decía los hermanos, gente que queda endemoniada y tiene algún amuleto guardado, algo que le dieron, algo que hizo. Y yo le digo a la gente, a los padres o al familiar que revise si no tiene nada guardado entre sus ropas, bajo la cama, en un lugar, porque a veces hacen pacto con los demonios. Y tienen cosas guardadas ahí, porque el pacto de ellos es no decir nada a nadie, que no confiesen dónde está, y son ataduras demoníacas terribles, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo hoy, que con esto estamos abriendo las puertas a los demonios, por eso el cristiano tiene que velar en su vida espiritual, ¿sí? No convertirse en un hechicero, en un curandero, en uno de aquellos. Yo digo,
Estamos en la iglesia estos días y me llamaba un hermano y dice, ¿usted qué opina? Mi hija estaba con un problema, con una situación así, y todas las hermanas aconsejando. Una le ofreció este remedio, el otro. Y me pregunta a mí, ¿qué hago? Y vaya a un médico profesional, hermano, ¿para qué? ¿Para qué está la ciencia? Vaya a un médico profesional y lo que el médico estudió, yo digo, los hermanos con toda voluntad. Porque a ellos le pasó a un familiar, le pasó a un amigo, le pasó a un hijo. No creo que lo hagan con maldad, quiero pensar. Pero yo tomaba esto, aquel tomó lo otro, aquel hizo esto, hizo aquello, ¿no? Y todos tienen su receta. Y yo le digo al hermano, mira, quizá a ellos le funcionó eso, pero no todos los cuerpos son lo mismo. No todos somos lo mismo, la reacción es la misma, por eso tenés que ir a un médico. Quizá a ella le funcionó eso, a otro le funcionó lo otro, pero eso no tiene nada que ver que a vos te haga lo mismo o que funcione de la misma manera, ¿no? Entonces digo, tenés que ir a un médico profesional, para eso está la ciencia. Si tenés todas las puertas, como estamos viendo, bien cerraditas y no hay nada en tu corazón, entonces orá a Dios y vamos al médico, ¿sí? Nosotros vamos al médico. Otros de la rama cristiana, usted le dice que va al médico, que le ven tomando una pastilla y le condenan. Usted no tiene fe, como el evangelista que contaba recién, ¿no? Si le faltó la fe, bueno, vaya a los yuyos, vaya a esto, ¿no? Que Dios nos libre y nos guarde. Dios condena la hechicería, Dios condena esta clase, el curandero, y otra clase que hace con los medicamentos, con drogas y con distintas formas. Vamos a ver unos versículos de la Biblia para que usted comprenda. Hay uno muy conocido, y con el cual usted puede cerrar esto que estamos viendo. Libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo de 9 al 12. Hay muchos versículos que Dios condena esto en muchos libros, pero yo tomé este de Deuteronomio que es tan claro y tan simple, como Dios es abominación a Dios. Dios aborrece y le decía al pueblo de Israel, cuando entres a estas tierras, vos no tomé las costumbres de esas tierras, porque son idólatras, porque son paganos. Incluso dice que ellos en su costumbre entregaban a sus hijos, a sus hijas, y los prendían fuego, lo entregaban en sacrificio. Y Dios le decía al pueblo de Israel estrictamente que no tomara de ellos esas costumbres. Dios la aborrecía, esa abominación a Jehová, dice, ¿no? Libro de Deuteronomio, capítulo 18, y versículo 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Amén. Como Dios aborrece esa abominación a Jehová toda esta clase, echar suerte, consultar los horóscopos, ir a consultar a los muertos. Esto le pasó a Saúl. Le fue a consultar a una adivina, Dios no le contestaba, y se fue a consultar a una adivina y dice que volvió Samuel. ¿Usted cree eso? Que profeta de Dios, un siervo de Dios, y le va a traer una adivina, le va a traer para que le conteste a Saúl. Un espíritu era, pero nada que ver, ¿no? La Biblia es clara. Cuando uno cierra sus ojos acá, va a un lugar y el Señor le decía, cuando él hablaba de aquel muerto, el rico, y Lázaro, él decía que estaba en un abismo, había una gran separación. Y también él decía, ninguno puede venir de allá a acá
ni ir de acá para allá. Se acabó. Pero hoy hay gente que ya no le alcanza el dinero, no les sobra el dinero, algunos compran terreno en la luna, otros lados, pero dice que el misterio más grande por el cual los ricos gastan mucho dinero es por conocer el futuro. Quieren conocer el más allá. Y eso no lo encuentran, pero hay mucha gente que se dedica a esto, a hacer adivinación, a consultar a los espíritus, a ver qué hay el más allá. Es un gran misterio también que hay después de la muerte, el cual le intriga mucho al hombre y no puede conocer. Y nosotros sabemos por la palabra de Dios qué hay después de la muerte, ¿no? Conocemos al Señor. No se vaya a hacer leer las manos, tirar allá unas cartas, ver el futuro. Escuchaba un testimonio de un hermano que se encontró con uno de estos adivinos, estos gitanos, gitanas que andan en la calle. Yo te adivino la suerte, le dijo. Y él le dijo, ¿cómo puede adivinar mi suerte y no la tuya? ¿No? Porque le adivinan la suerte a todo, y cómo no pueden adivinar ellos la suerte. Hasta te dan el número de la suerte. Yo siempre digo, ¿por qué no adivinan ellos el número de esas loterías famosas que andan por ahí, que están llenas de millones? No pueden, pero quieren adivinar la suerte de la gente, el futuro de la gente, de lo que hay más allá. Y este hermano cristiano dice que le dije, ¿vos cómo podés saber el futuro? Y porque yo leo muchos libros de parapsicología, de espiritismo, y he aprendido a adivinar el futuro de la gente. Y este hermano le dijo, yo también sé y puedo adivinar tu futuro. Y él, ¿cómo puedes saberlo? Y porque yo también leo muchos libros, 66 libros. Y los 66 libros me dicen a mí que si vos no te arrepentís, te vas a ir al infierno. Y se acabó. Se dio cuenta que era cristiano, rajó, ¿no? Pero es una realidad, ¿no? ¿Usted lee los 66 libros? Medio pobre ese amén. Más pobre. Y la tenemos en las manos, esa biblioteca, pequeña biblioteca. Más pobre ese. Amén. Decía el versículo, no se haya en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por fuego, o quien practique adivinación, ni agorero. Ah, y ahí está, ¿ves? ¿Qué es agorero? ¿Quién sabe lo que es agorero? Que hace adivinanza, de cosas malas, consulta cosas. Por los muertos. Yo me acuerdo, estaba hablando con un amigo una vez y me contaba de su abuela. Murió con 90 y pico de años. Y a mí me quedó lo que él me contó una vez. Y dice, vos la iba a ver, como estaba jubilada hace ya unos cuantos años. Él dice, vos sabés que yo iba a la casa y ella estaba leyendo el diario. Todos los días leía el diario. Pero no solo eso le llamó la atención, sino que él me contaba que al lado del diario tenía un diccionario. Porque dice, palabra que ella no entendía o no comprendía qué quería decir, buscaba y entonces decía. Eso tenemos que hacer con la Biblia, ¿no? Porque a veces leemos la Biblia, leen la Biblia, incluso entre los cultos, cuando usted no entiende algo, anote una palabra, anote lo que no entiende, estudia o pregunta a algún hermano, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer para comprender la Biblia, porque a veces nos quedamos con el que dicen, con el que dirán, y no entendemos de verdad qué es. Si usted va a ver mi Biblia, yo tengo anotaciones, yo tengo algunas palabras que están ahí y trato de anotarla y ponerla para que me acuerde y queda ahí, o palabras que yo no conozco, entonces ya noto qué significa la palabra, para leerla. Pero ahí decía agorero, decía el hermano, agorero viene, y se la escribo, este en hebreo, esto es hebreo, esto es del Antiguo Testamento, entonces el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Se le había tomado esa pregunta en el próximo cuestionario, porque... Esto lo vimos en la clase pasada en hermenéutica. Anán, así. Anán, N. El hebreo. ¿Qué significa nube? Significa cubrir. También en arameo la misma palabra significa nube o cubrir. Para un dato, ¿no? Para que usted entienda un poquito. Esto significa actuar encubiertamente. Tratar de controlar o conocer el futuro
a través de poderes dados por espíritus malignos. Espiritistas, como decía el hermano. Aquellos que consultan a los espíritus. A través de espíritus. Usted sabe, hoy hay cantidad de adivinos. Hoy está el que te tira las cartas, está el que te lee las manos, está el que según tu signo, según tu fecha de nacimiento, cantidad de cosas que te quiero. Sí, hay iglesias espiritistas, sí. Hay iglesias satanistas. Hay iglesias de pastor, ¿cómo se llama esto que está en la calle? Los transformistas estos. Travesti, un pastor es travesti. Con barba, pelo, vestido. Así que no nos asombremos de nada. Si no estamos viviendo la apostasía en este tiempo, no nos asombremos de nada, ¿no? El que actúa encubiertamente o trata de controlar o conocer el futuro a través de poderes dados por espíritus malignos. Ese es el agorero, el espiritista. A través de espíritu trata de invocar un espíritu a otro y quiere conocer el futuro. Eso es agorero que decía escrito, que decía ahí la palabra de Dios, donde Dios le decía a Moisés, yo no quiero ningún agorero acá. ¿Qué otra no entienden? ¿Qué más dice después del agorero? ¿Y eso? Sortija. Sortilego dice también. ¿Y qué significa eso? ¿Y hace cuánto que lee la Biblia y no sabe lo que significa eso? No sé, como dato, también es hebreo, ¿no? Está en el Antiguo Testamento. Ah, no lo leen. Es media más complicada esta palabra, pero bueno, si alguno lo quiere. Es hebreo. No sé. Es un poco más complicada esa palabra. No sé ni cómo se pronuncia. Inashak. Algo así. Este también es el que adivina el futuro. ¿Sabe alguno? Más o menos. No tiene idea nada. Hermano Enrique. Mi hermano sabe. Por ejemplo, están los amadores que se llaman, que hoy la gente compra. No. Sí. Eso fue inventado por un grupo sortile, ¿no? Ah, En Estados Unidos. Y la gente compra, vienen de colores, todo. Eso es un sortilego. Un sortilego. Pero aquí iba más a lo espiritual. En aquel tiempo no había esos llamadores. Eso se fue transformando y viniendo. Vamos a lo más espiritual. ¿Sí? Es aquel, como decía el hermano, a través de una señal. A través de señales. Es adivinar el futuro basándose en señales. Como por ejemplo, ¿cómo era en aquel tiempo? ¿Una señal de qué? La luna, las estrellas. Porque hoy no vamos a comparar este tiempo con el tiempo allá. ¿No? Pero ¿qué miraban ellos? Jesús les dice, ustedes conocen el tiempo, ven las nubes, ven los vientos. ¿Cómo conocen ese tiempo y no pueden conocer este tiempo? ¿No? Porque ellos miraban las nubes, miraban el cielo, miraban a través de señales. Son esos adivinos que intentan conocer el futuro. Nosotros tenemos mucho acá, ¿no? Mirá la luna, está con agua. Viento norte. ¿No? ¿Cómo saben esas cosas? ¿No le pasó que alguna vez, unas tormentas venían negras, oscuras, ya relámpago todo? Y no cayó agua, nada. ¿Dónde se fue? Tenemos la ciencia que intenta descubrir eso, ¿no? ¿Cuántos no se levantan mirando el celular, el pronóstico? Más si tiene que hacer algo afuera, empieza a mirar, ¿ves? Si va a llover, si va a hacer calor, si va a hacer frío. Intentan adivinar. Esos eran estos que a través de señales intentaban adivinar el futuro, conocer el futuro. Como las estrellas, el sol, y lo que ellos podían ver y conocer. Ese era el sortilego, aquel que adivinaba. Y Dios estaba en contra de la adivinación, la hechicería. Él no quería nada de eso entre su pueblo. Él le decía, yo voy a hablar a través de profeta con ustedes. ¿Y quién eran los profetas en aquel tiempo? Era Moisés, Aarón.
Ellos eran los profetas. Y Dios le dijo, yo voy a hablar, no quiero que venga acá ningún adivino a decirle el futuro de mañana, a decirle lo que va a pasar mañana. A veces nosotros no nos damos cuenta y tenemos incorporado muchas cosas de la hechicería en nuestras costumbres, en nuestras cosas que hacemos. Le duele los huesos, humedad, humedad terrible. A veces funciona, por eso es adivinación, a veces funciona. A veces te dicen llueve y llueve. ¿Cuántas veces dijeron llueve y nunca llovió? No, llovió en otro lado, te dicen. Incomprobable, pero bueno. Se veía, pasó por otro lado. Bueno, tiene que ver con eso el sortilego también, para que usted anote ahí al lado, que intenta adivinar el futuro a través de señales. Es distinto a la adivinación. El adivino, en aquel tiempo el adivino, la palabra adivino, es aquel que se comunica con los muertos supuestamente. Esa fue la adivina que fue a consultar Saúl. Esa fue la adivina que fue a consultar y preguntar por Samuel, para que Samuel vuelva y le diera una palabra. Y la misma palabra que el diablo ya conocía, era la misma que le había dicho Samuel antes. Por eso él conocía, porque Samuel ya le había dicho, tu reino ha sido cortado, desechado fuiste. Fuiste desechado de Dios, por desobediente, por no oír la voz de Dios. Él había sido desechado, por eso el diablo sabía, viene, utiliza un espíritu. Saúl dice que es Samuel, y no era Samuel de ninguna manera, ninguno, mucho menos un siervo de Dios le va a traer una divina, una satanista, de ninguna manera le va a traer un siervo de Dios. ¿Y qué pasó? Abrió la puerta a los demonios, ¿y qué pasó con Saúl? Terminó suicidando. Nosotros no, es costumbre, esto que el otro, pasa mucho la gente. Yo fui a orar por un joven que estaba endemoniado, estaba atormentado porque supuestamente se había metido en los ubandas, fueron a 1 o 2 cultos, el chico quedó atormentado y fueron a otra iglesia primero. Después mandaron a llamar si podía ir a orar y ya ellos más arrepentidos y más llorando. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Fueron a pagar no sé cuánta plata. Por allá en un barrio a un curandero, y ese curandero le había dado una estatua de no sé qué virgen o qué santo, y ellos la tenían que estar ahí y rezar y no sé qué otra cosa que él le había dicho que hagan, y habían empeorado el caso, ¿no? ¿Y su hijo mejoró? No, está cada vez peor. Y porque no es el camino, le abrimos las puertas a más demonios. Entonces nosotros tenemos que sacar todo eso de nuestra vida. Al que le gusta mirar su horóscopo todos los días, todos los meses, y sabe que cómo el diablo le atrapa, porque a veces le dice, mira, esto es mi carácter, es así, ¿no? Me parezco, ¿no? A lo que dicen. Y ahí está el cristiano leyendo los horóscopos. Está el cristiano echando suerte. No, de ninguna manera. Jehová es tu Dios, Él te va a hablar a través del profeta y Él conoce el mañana, el presente y el pasado. Ese es el Dios que nosotros servimos. Dios condena la hechicería, Dios condena la adivinación de nuestra vida. Por eso nosotros ya no andamos más por suerte, ya no jugamos a la quinela, no jugamos a ningún tipo de juego que se tiene que echar suerte, de ninguna manera. O hay algún quinelero todavía, Pero si no te sirve a vos, no le sirve a nadie, ¿no? Ya tengo un hermano en Saliver del Mira, también el hermano Guillermo, y él cuenta cuando se vino al Señor, él era muy quinelero, y uno de los últimos juegos que él se iba a jugar y dice que tenía ya un presentimiento, un número, ¿cómo se dice? Un pálpito, ¿cómo se dice? Sí, que tenía, y se fue a jugar, y cuando estaba haciendo la cola, ya estaba cristiano, cuando estaba haciendo la cola se acordó, dijo, no, estoy haciendo mal. Pero le dijo a la señora adelante, mire el pálpito que yo tengo, el número tanto. Y se fue. No sé si salió o no salió. Yo tenía a mi tía que era muy quinelera, todo jugaba a las 3 quinelas. Y ella siempre me preguntaba. Yo, cristiano, ya venía a la iglesia y yo siempre le decía para molestarle, ¿no? ¿Qué número? Hoy va a salir el 47, tía, le decía. Hoy va a salir, y me iba riendo. Ella ya me conocía. No, ¿no? Y si un día salió. ¿Sabe, no? Pero yo le hacía por hacerle un chiste nomás, porque ella era muy timera, le gustaba demasiado. Jugaba todas las quinelas que había, mañana, tarde, noche, las 4 que había de acá, Argentina, Uruguay, qué sé yo, todo lo que había.
A todo le ponía un peso. A todo, cuando sacaba para reponer lo que había gastado antes, nada más, ¿no? Pero bueno, todo, no creo que haya cristiano timbero, ¿no? Acá creo que no, pero bueno, si alguno está mirando en las redes, son puerta abierta para los demonios, que entran. También tengo testimonio de mis familiares, que hacían bingo en la casa, juego de cartas, naipe, todo entre ellos. Y la Biblia en Isaías dice que viene espada por aquellos que echan suerte. Y hasta que uno de mis primos, uno de sus hijos, se terminó suicidando, porque eso abre las puertas a los demonios. Y no solo eso, sino que una cuadra que tengo ahí lleno de familiares, escuchaban que a la noche andaba uno por ahí buscando más. Y ellos se asustaron. Tenía como 30 el otro día en la iglesia, ahí en Soliverde, todos aceptando a Cristo, después que pasó eso. Porque se sentían. Hoy no están, no quedaron, pero vino todo mi parentela, vino. Yo siempre que los encuentro le digo, acuérdense lo que pasó, lo que hicieron. Porque a veces nosotros un juego inocente, pero eso abre las puertas a los demonios. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos conocer eso. El mago era aquellos que invocaban espíritus también en aquel tiempo, no el mismo mago de hoy que le hace un firulete y le tira el cosito por atrás y usted, ¡wow! y se asombra, sino que eran aquellos magos en aquellos tiempos, eran como los que tenía Faraón. Cuando Moisés hacía una señal, ¿a quién llamaba? A sus magos, sus intérpretes, su adivino, y hacían lo mismo, tenían poderes espirituales. A ellos les llamaban magos, ¿sí? Nosotros como hijos de Dios entendemos que esto ofende a Dios y abre las puertas a los demonios. Por eso digo siempre, hay una enfermedad, una depresión, hay aquello que no le deja dormir, pánico que tienen a la gente y cristianos a veces. Yo digo, y lo dije muchas veces en esta clase, los demonios pueden venir a molestarnos, pero no pueden convivir con nosotros. Una cosa es que te vengan a molestar, a poner un tropiezo, un estorbo, uno reprende, sale y se va. El tema es cuando convive, está ahí tienes que analizar todo esto que estamos viendo, si no hay una puerta abierta en tu vida, en tu corazón, en tu familia, con los hijos, porque a veces uno no se da cuenta y los hijos tienen puerta abierta en la casa. Entonces por eso tenemos que orar, velar, vigilar, ¿sí? Dios le bendiga. ¿Está claro esto? ¿Pasamos? No sé cómo se pronuncia, gestra, esa palabra. Pero es hechicería. No, hechicería pasamos. Eso es enemistad. ¿Habrá alguno enemistado acá? Gloria a Dios. Acá no sé. Enemistad. Es aquel que está enemistado, que vive enojado. No hay acá, ¿no? Gloria a Dios. Que vive enemistado, que vive enojado con la vida. ¿Por qué, Señor, me tocó esto? Porque vive enojado, ¿no? Ese es aquel que tiene enemistad. Nada le cae bien, todo está mal y vive enojado. Y se le ve la cara arrugada. ¿Sabe que se arruga más la cara cuando vive enojado? Yo, a las mujeres que no les gusta arrugarse, tiene que estar sonriendo, dice que se estira la piel, se estira. Andar sonriendo. En la iglesia los que vienen ahí con la cara larga acá, ¿sí? Y se le arruga la piel más, dice todavía. O el que se enoja por nada, el que se enoja por cualquier cosa, por lo que, no sé, una cosita y ya se enojó. Cristiano, años a veces. Hasta algunos se van de la iglesia porque se enoja porque o no le saludó, o no le miró, o nosotros tenemos algunos que se han enojado en aniversario porque no le tocó porción de torta. Se enojan, viven enemistados, viven enojados, a veces hasta con ellos mismos, ni hablar en la familia, en los hogares, ¿no? Pero viven de esa manera, son aquellos que viven enemistados, se le arruga la cara. Vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo 31.
Esto no quiere decir que viva toda la vida esté feliz, es una mentira también. Hay situaciones que nos hacen enojar. Ahora nosotros tenemos que aprender a controlar eso. Efesios capítulo 4, versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería. Vive enojado. La puerta esa sigue abierta para el demonio. Todo le molesta. Se enojó con la señora, vive peleando. Se enojó con los hijos, y tiene siempre una puerta abierta. No podemos enojar si hay situaciones que nos hacen enojar, seguramente. Tenemos sangre también. Y a muchos le pasó. A Moisés venía con las tablas y dice la Escritura, dedo de Dios, escritura de Dios. Y cuando él bajó y vio lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Se enojó y rompió las tablas. ¿No? Escritura, el dedo de Dios había escrito eso. Imagina usted tener eso, ¿no? Pero él se enojó tanto, le rompió, tiró las tablas y se rompieron. Pues Dios le hizo una copia, un duplicado, ¿no? La misericordia de Dios que después le dijo, bueno, volvé a subir, bueno, volvé. Podemos enojarnos. Ahora, si vivimos toda la vida enojados, eso es distinto, hermano, ¿no? Hay situaciones en nuestra vida que nos permiten tener, y tenemos que tener sangre, ¿no? Ayer estábamos trabajando ahí y viene una vecina a molestar. Digo, porque somos cristianos y porque sabe que no le vamos a faltar el respeto y porque sabe que no... Pero que a veces nos da ganas de desconvertirnos. Un ratito. Nos da ganas. Porque todo lo que hace la iglesia le molesta. Yo le decía a la señora, ¿usted no sabe que la iglesia ora por usted? Ora por todos los vecinos de acá. Que Dios los guarde, que Dios los libre. ¿Usted no comprende eso? No, a mí no me interesa. Bueno, nosotros estamos orando por usted. Dios le bendiga, señora, vaya. Estoy trabajando ahora. No, pero vienen a poner, y hay situaciones que digo, bueno, vienen para hacerte enojar, para hacerte que uno se enoje, se aire. Y nosotros donde debemos aprender a controlar. Es una situación en la casa, en nuestra familia, una cosa es la iglesia. En la iglesia vienen amorosos, en la iglesia vienen un pan de Dios, vienen... se le cae la miel de dulce, dice el pastor Sergio. Se le cae la miel. Pero el tema no es la iglesia, el tema es afuera, el tema es en la casa, cómo uno se maneja. Acá somos todos cristianos, acá todos tienen Biblia. Tienen Biblia, ¿no? Pero afuera el tema. Acá somos todos cristianos. Y el diablo te va a querer hacer enojar, te va a querer que salga insulto, que salga mala palabra. Entonces ahí es donde tenemos que aprender a controlar nuestra vida. No vive enojado usted, ¿no? Gloria a Dios. Sonría, Jesús le ama, decía Gigi Ávila, ¿no? Así debemos andar en nuestra vida, sonreír. No le digo que siempre va a andar sonriendo, pero el cristiano debe mostrar una actitud diferente, ¿no? Debe mostrar que somos realmente diferentes, somos hijos de Dios y tener una diferencia con el mundo, ¿sí? Seguimos. También el enojo es una puerta abierta para los demonios. Iris, ¿qué sería la próxima palabra? Pleito. Gloria a Dios que nosotros no tenemos eso. Y pleito, iris, ¿qué significa? Pelea, lucha, contienda. Contencioso. Algunos guerreros que tenemos, ¿no? Porque tenemos que estar siempre preparados para la batalla. El tema es cuando siempre está preparado para la batalla, siempre él está en lucha continua. Tenemos que ser guerreros para Dios. Luchar contra el pecado, contra el mundo, contra los demonios. Tenemos que estar preparados para la batalla. Pero hay algunos que son guerreros en la iglesia, guerreros espiritual. Vienen a buscar los más débiles para guerrear a veces, para pelear.
Y eso tenemos que sacar de nuestra vida también. Y no solo dentro de la iglesia, fuera también. Esta vieja me tiene cansado. No pelea con sus vecinos, ¿no? No. Esta que se vuela toda la hoja para acá y me tira. Esta que tira todo el agua para acá. Voy a matar a esos gatos. No pelean, ¿no? Nosotros no. Estos perros. No pelean. Dios nos libre y nos guarde, ¿no? Son esos pleitos, el pleitero que nunca está conforme con nada, siempre está desconforme con algo, el juicio. Siempre está mirando por el otro. Primera de Corintios, capítulo 6, del 1 al 7, no, 6 y 7. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 6 y 7. Sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Es que acá había pleito entre los mismos hermanos en la iglesia de Corintios. Y uno lo llevaba a juicio al otro. Hoy hay iglesias, hay pastores que le están haciendo juicio a su ministerio. Miembros que le están haciendo juicio a sus pastores. A nosotros háganos los juicios que quieran, no tenemos nada igual así. Pero hay gente, y esto estaba pasando en Corinto. Pablo le decía, ¿por qué hay pleito entre ustedes? Y encima llevan a juicio, ¿dónde? Delante de las autoridades de incrédulos, ¿no? ¿Qué va a decir el juez? Bueno, por eso algunos no quieren ir a juicio, y el otro día estaba mirando un video de afuera de la puerta en la iglesia agarrándose a las piñas. Solucionando entre ellos. Para no ir a juicio. Que Dios nos libre y nos guarde, hermano, ¿no? Que no tiene que haber eso en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer entre hermanos? Amarnos el uno al otro. A tu prójimo, ¿como a quién debemos amar? Como a nosotros mismos. ¿Ama a su hermano? ¿Ama a su hermana? Gloria a Dios. ¿Ama a sus pastores? Amén. Depende de lo que prediquen. Depende de lo que enseñe. Depende de lo que digan, ¿no? Hay días que nos aman, hay días que salen, ni los vemos. Se ve el humo nomás ya que van. Pero bueno, eso siempre lo enseñó el pastor, eso es bueno, cuando se enojan. Eso es una buena señal para el predicador. A lo otro, cuando todos le aplauden, todos le palmean la espalda, lo hemos visto el año pasado, ¿no? En la clase de los obreros, los ministerios, ¿no? Cuando todos te aplauden, cuando todos te abrazan, cuando todos te felicitan, ponete a pensar si estás yendo por el buen camino, ¿no? Pero algunos siempre va a salir herido, algunos siempre va a salir molesto, pero porque está. El pastor Sergio dice, el que le cabe el saco, que se lo ponga. ¿No? No para todos, pero bueno, nosotros tenemos enseñanza, enseñamos, y siempre hay uno que sale y no puede ser así, como siempre me predica a mí, y siempre sale el pleitero, siempre sale aquel que algo no le gustó y algo va a estar mal siempre, ¿no? Esos son aquellos que siempre están en pelea, en lucha, en contienda, y nosotros tenemos que estar en pelea constante, ser guerrero, pero contra las acechanzas del diablo, ¿sí? Esto también es una puerta abierta. Vive enojado, vive peleando, siempre hay algo mal en su vida. También es una puerta abierta para el diablo, para sus demonios, el cual nosotros debemos analizar en nuestra vida, si no quedó ahí una rendija. Quizás uno dice, no tiene una puerta, tiene una ventana por ahí, algo que está abierto, y hace... Eso es lo que a veces no entendemos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué siempre a mí? Porque a veces tener una puerta abierta. Analice primero eso. Nosotros le decimos a los hermanos que a veces están sufriendo, vuelvo a decir, depresión, enfermedades mentales, cosas que no pueden controlar. Analice si tiene todas las puertas cerradas. Si están todas las puertas cerradas, bueno, ahí tiene que ir a la ciencia, como también
una de las preguntas en el cuestionario, ¿todas las enfermedades dependen de los demonios, del diablo? ¿Qué contestaron? No todas. Si contestó así, contestó bien. Si no, contestó mal. No todas las enfermedades. Hay enfermedades que son del mismo organismo, el mismo cuerpo, descuido de nosotros también, y eso. Pero a veces una tras otra, analice su vida. Eso es lo que enseñaba Pablo cuando instituía la Santa Cena. Examínese cada uno a sí mismo. ¿Cómo está cada uno? Si está seguro que tiene todas las puertas cerradas, si tiene duda, venga y consulte con los siervos de Dios. Porque el diablo es especialista en hacer las cosas grandes y las hace chiquitas. No pasa nada, todos lo hacen, está todo bien. Y las cosas chiquitas lo atormentan a algunos. Entonces para eso están los siervos de Dios, para arreglar su vida, examinar su vida antes de tomar la Santa Cena. Seguimos. De celos. ¿Le dice algo eso? ¿Y qué significa celos? ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Está bien? Celos. Hay celos que son de Dios y celos que son del infierno. Celos, la palabra celos, que es esta, de celos, esta significa calor, ardor, y en un sentido figurado de malicia. Como puede ser bueno, como puede ser malo. Un celo enfermizo está lleno de envidia, rencor y odio. El celo del diablo. El celo cuando tenemos contra algún hermano, que Dios lo usa, que va creciendo, y uno se pone celoso. Esto le pasó a los discípulos de Juan el Bautista. Cuando Juan Bautista bautizó a Jesús, después Juan mandó, los discípulos vieron que Jesús estaba bautizando, vinieron corriendo a decirle a Juan el Bautista, el que vos bautizaste, está bautizando ya, tan rápido. No, de ese el que yo le advertí, le dice Juan. Mire si Juan hubiera sido otro, ¿no? O otro pastor, otro líder. ¿Cómo? Si yo le bauticé, ¿cómo va a estar haciendo eso? Pero Juan Bautista sabía a lo que él había venido. Él era el que iba a preparar el camino al Mesías. Y él sabía, y él le dice, no, de ese el que yo le hablé, que yo no soy digno ni de atar la correa de sus zapatos. De ese el que yo le hablé, ¿no? Él comprendía, él sabía esto, pero a veces hay celos en nuestra vida que son dañinos, que son enfermizos, que traen ruina para el matrimonio, ruina en la familia, ruina en la iglesia. A veces por celos, por rencor, por odio, ponemos tropiezo a otro hermano, ponemos tropiezo a algunos hermanitos que tienen voluntad, que tienen ganas de servir a Dios, que van siempre para adelante, y el otro que no, siempre está ahí. Mirá que algún día el pastor se va a enojar, te van a disciplinar. No tenés que ser tan así, ¿no? Yo tenía un músico por ahí, venía y él tocaba algo cuando el pastor estaba predicando, y al final nosotros ponemos una musiquita. Yo le decía a un hermano, estaba predicando y ponían la musiquita de fondo, y le dije, hermano, ¿me saca la música? Un poquito. Porque cuando nosotros nos ponen esa música es que ya estamos la hora, tenemos que terminar. Y a veces cuando nos pasamos de hora, uno nos ponía una musiquita y... No, pero acá recién estoy empezando. Así que al final, si quiere que termine, me pone la música. Porque nosotros no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Me distraía más. Hay gente que usa y te pone una musiquita ahí para de fondo. Nosotros, la palabra de Dios, la que transforma, la que cambia, la que tiene que quedar clavada en el corazón, dice Eclesiastés, ¿no? Las palabras del predicador tienen que quedar clavado como clavo en el corazón. No a veces una musiquita, algo que llegue, pero bueno, nosotros cuando nos ponen eso es para que terminemos la música. Pero cuando hay estos celos enfermizos, traen ruina para toda nuestra vida espiritual especialmente, ¿no? En nuestra vida matrimonial tiene que compararlo así, cuando hay ese celo enfermizo.
de dónde va, dónde estuviste. Yo digo, los matrimonios viven todo el día comunicándose por WhatsApp ahora. Y después en la casa no tienen de qué hablar, porque no sabe qué hicieron durante el día. Durante el día sabe dónde está, sabe qué hizo, fue a comprar, que compró 1 kilo de azúcar, que compró 1 kilo de pan, le cuenta todo. Que el nene hizo provechito, que hizo... ¿no? Y así están. Le cuenta todo. Y cuando llega a la casa, un compañero me decía, todo el día hablamos por WhatsApp. Llego a mi casa, mudo, frente a la televisión. Y ellos me contaban, yo me reía, ¿no? Mudo. ¿A vos tu señora? Mi señora ni se acuerda de mí, le digo, ni me manda mensaje. Le digo, dale. Digo, nada, yo estoy trabajando, ella está haciendo sus cosas en la casa con los hijos, haciendo lo que tiene que hacer, como ama de casa. ¿Qué necesidad tiene? ¿Sabe que estoy en el trabajo? ¿Sabe que estoy en la casa? Si pasa algo importante, me llama, me comunica, ¿no? O me avisa. Dice, no, y después tomamos mate, conversamos, estamos juntos. Nos gusta estar juntos. Qué bueno. No, nosotros no, dice. Yo salgo de casa, me empieza a mandar mensajes. Si llegué bien, si estoy bien, si qué hice ahora, si qué. O en la casa no conversa, ¿no? Pero esto tiene que ser en nuestra vida. El celo enfermizo fue el que tenían los sacerdotes y llevaron a Cristo a la cruz. Tenían envidia de lo que Él hacía. Tenían celo de lo que ellos hacían, de los apóstoles, cuando hacían esto. El celo enfermizo de saber dónde está, con quién está hablando. Eso hace destrucción en el hogar, en la familia. Yo digo, siempre enseñamos nosotros que en una familia no tiene que haber clave de celular, no tiene que haber contraseña entre la familia, ¿no? Yo puedo agarrar el celular de mi esposa, ella puede agarrar el mío, yo el de mis hijos pueden agarrar nuestro celular. Pero vio que vaya a descifrar algún marido, vaya a descifrar algún celular. 5 claves. Y encima le puso reconocimiento facial. Así que si no él, no puede abrir. O la esposa. O al revés. Esa mujer que... No, si no está mi cara no va a abrir, olvídate. No, si no está mi dedo no va a abrir. ¿No? En un hogar, en una familia no tendría que afuera, sí, sabemos todo lo que acontece afuera, pero en un matrimonio se supone que hay confianza, se supone que debe haber ¿no? esa gratitud, ese amor, de que uno confía en el otro. El celo tiene que haber, hay un celo de Dios que es un celo de cuidado. Esto también se pierde mucho. Un cuidado del matrimonio, de saber cómo está, de saber si llegó bien. No tiene nada de malo. El enfermizo todo el día, ¿qué comiste? ¿Cómo hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Con quién hablaste? ¿No? Eso es lo malo. Pero el celo que es de Dios es de cuidado, de saber si está bien la otra persona, de protección. Es el celo de Dios. Esto le pasó a Jesús, tuvo un celo, dice allá, y agarró y tiró todo, porque ¿qué estaban haciendo? Tenía un celo por las cosas de Dios. Llegó a la casa de Dios, al templo, y estaban los cambistas, estaban aquellos que vendían animales, ¿y qué hizo el Señor? Pateó todo, tiró todo. Por el cuidado de las cosas de Dios. De esto tenemos que tener celo, de cuidar la enseñanza, de cuidar la doctrina, nosotros ponerla por obra como hijo de Dios, porque cuando estás en un lugar obligado, no te sirve de nada. No adelantás, no prosperás espiritualmente, no recibís nada, porque estás... Ahora cuando hay un celo, yo cuido la enseñanza, la doctrina, nosotros porque tenemos que agradar a Dios, no el pastor no te va a salvar, la iglesia no te va a salvar, es tú con Dios el tema. Y eso es lo que a veces los hermanos no entienden, o la iglesia no entiende. Vienen a la iglesia de una manera y afuera andan como se le canta, tal no le ve o no sabe. Y no, tiene que ser en toda nuestra vida. Un celo, el cuidado de Dios. Dios le gusta que ande así. A Dios le gusta que me vista así. A Dios le gusta que hable de esta manera, que sea honesto, que sea sincero. Es un celo por las cosas de Dios. Ese celo que tiene que haber en nuestra vida. Ese celo que tenemos que tener de cuidado con nuestra esposa, de que no le falte esto, no le falte lo otro. Ese es el trabajo de los hombres. De que tengan una casa cómoda, de que ir prosperando de a poco. Y cuando uno se preocupa por eso, es un celo de cuidado, un celo de Dios.
El otro es celo destructivo. Esto pasó y tenían celo de los apóstoles y eso no tiene que haber en nuestra vida. Mire, vamos a ver Hechos, libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 17. El libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todo lo que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles que ellos le tenían celo? ¿No? Muchas señales y maravillas, dice. Ahí es cuando dice que hasta aún los enfermos sacaban a la calle y pasaba Pedro por el camino y la sombra de Pedro tocaba a los enfermos y eran sanados, ¿no? De eso tenían celos. ¿Y qué hicieron? Los metieron a la cárcel, a Juan y a Pedro, por el celo, ¿no? Un celo de envidia, un celo de odio, de rencor. Eso del apóstol Pablo también tenían celos. Porque Dios lo usaba, él hacía señales, hacía maravillas, tenía palabra. El celo enfermizo hace daño. Metemos en cárceles, en prisiones de oscuridad. A veces nuestro matrimonio depende de un hilo, por eso celos enfermizos. Hay que tener celo, vuelvo a decir, de parte de Dios, el celo de cuidado, de protección, de saber. Mi esposa va a algún lado y si yo estoy, trato de llevarle. No pierdo nada. No sé, ahora si estoy ocupado haciendo otras cosas, bueno, se arregla sola. Pero si yo puedo, yo le llevo, se me cae nada, no pierdo nada, le llevo, le traigo, ¿no? Pero yo escucho a algunos maridos, decían hermano estos días, a las 4 de la mañana ya se cola al médico, tomando un colectivo en la parada, en el frío, y su marido a qué hora sale a trabajar, a las 4:30. ¿Y por qué no salieron juntos y él le llevó, le dejó por ahí? ¿O un ratito antes? No, 15 minutos antes, no, porque él no puede perder esos 15 minutos de sueño. A mí me asombran las cosas a veces todavía. Hay un celo, un cuidado de amor, de protección, 4 de la mañana. Es peligro hoy andar en la calle, una mujer sola, ¿no? Tiene que haber ese cuidado. Pues yo tengo que ir a trabajar. Tiene que ir a un turno médico, no se va a pasear, no se va a visitar a la mamá a las 4 de la mañana. Anda a visitar a tu mamá, anda sola a visitar a tu mamá. Está mi suegra acá por eso, no me escuchó. Está mi esposa y mi suegra. Pero no se iba a pasear, no se iba a visitar a la mamá. Se iba a hacer un estudio médico. ¿Cómo el marido no le va a llevar, no? Eso es celo de cuidado, de protección, de saber que no le falte nada, que tenga agua fría, agua caliente. Eso es celo de protección, de cuidado. Lo otro... de saber con quién está, con quién hablaste, cómo fuiste, es otra cosa. Hay un celo que es de Dios y hay un celo que es del diablo y eso trae destrucción y abre las puertas a los demonios. Y parejas que dependen de eso y muchas veces están dependiendo de un hilo, su relación, su familia, su matrimonio, porque no han aprendido eso, a controlar eso. Y que tienen que tener un cuidado de Dios en su vida. Esto también abre las puertas a los demonios y nosotros debemos estar atentos por eso. Ya termino esta clase número 15, ya vamos a pasar a la 16, pero vamos a leer un texto más. Hechos, capítulo 13, versículo 45. Hechos, capítulo 13, versículo 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Aquí el apóstol Pablo. Un celo, porque Dios le usó a este hombre con gran sabiduría. Que cuando otro crezca, a veces pasa en las iglesias, uno crece, Dios le usa, y ya están los otros mirando. No debe ser así, debe orar, pedir a Dios que Dios siga usando su vida y que Dios le use más. Nosotros siempre decimos, Pablo capaz, hay uno solo.
Usted sabe que somos uno solo. Ahora hay peores y mejores. Pero alguno que no se cree, él se cree el mejor del mundo. No, hay mejores y peores. Ahora usted es uno solo, es única. Tiene un solo ADN. Es único, creación de Dios. Después habrá peores y mejores. Pero usted luche por tener a Dios en su vida, en su corazón, y por cerrar estas puertas que muchas veces abren a los demonios y vienen a atormentar nuestra vida, convivir. Vuelvo a decir, una cosa es que no vengan a molestar y otra cosa es que convivan ahí, que continuamente. Si eso pasa, tiene que analizar su vida, si tiene una puerta abierta o no, ir a los siervos de Dios, algo tiene que haber ahí. No puede un demonio estar conviviendo con un cristiano, con un hijo de Dios. Dios te bendiga. Clase número 15, hacemos una oración, despedimos esta reunión y enseguida, en unos minutos, volvemos con la clase número 16, aquellos que nos están viendo en vivo en esta noche. Oramos y damos gracias a Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, en esta noche, poder estar con mis hermanos, conociendo, aprendiendo de tu palabra. Ayúdanos a cerrar estas puertas, Señor, que muchas veces vienen a nuestras vidas. Señor, no permita, somos tus hijos, tu pueblo, tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios le bendiga.